siguen desarrollando. Estamos ahora en el estudio para conversar de otro tema que tiene que ver con una celebración que vimos ayer en el Congreso y en distintas partes por la aprobación y el despacho para la ley de las 40 horas. Ministro Giorgio Jackson acá en el estudio de Desarrollo Social. Veíamos la felicidad que era imposible de disimular o de ocultar en las ministras, en los parlamentarios, porque fueron largos años de espera, de entre discusión, como se dice que a veces duermen estos proyectos, pero ya finalmente se consigue, está listo para ser promulgado. Así es. Bueno, fueron 6 años desde que se ingresó este proyecto de ley como una moción parlamentaria, en la que muchos en ese momento apoyamos y por supuesto quisimos que se tramitara, pero luego el trámite en la Cámara de Diputados estuvo mucho tiempo en el Senado sin mantener tramitación, porque requería también de un impulso muchas veces del gobierno para ponerle celeridad, para ponerle las urgencias. Y la verdad es que desde que asumimos como gobierno, por mandato del presidente Gabriel Boric, hubo una instrucción de decir, este proyecto tiene que salir, porque es un anhelo ciudadano que llegaban en cartas. Yo recuerdo cuando estábamos en campaña, llegaban cartas de niños, de niñas, diciendo quiero que mis padres puedan estar más tiempo con nosotros. Y por lo tanto, esto al ser una prioridad en calidad de vida, se dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer con la contraparte que de repente no estaba muy de acuerdo, que decía, no, esto puede ser malo para la economía, etcétera? Llegamos a un punto de acuerdo. Y se juntaron con todos los actores, la ministra Jara, creo que una tremenda labor en poder reunir las voluntades y poder decir, ok, ¿qué modificaciones tendríamos que hacer para resguardar aquellas inquietudes que se habían presentado? Y se estuvo trabajando todo el año pasado para poder llegar a este acuerdo y en paralelo también realizar muchas acciones. Se generó el año pasado el sello 40 horas, claro, para reconocer a las empresas que sin ley, o sea, ya son varias, sin que existiera esta ley, ya redujeron de manera voluntaria la jornada en acuerdo con sus trabajadores y trabajadoras, y eso ha redundado en mucha satisfacción también, tanto de quienes son empleadores, porque dicen, oye, el ánimo laboral, la motivación, la misma productividad han aumentado. Entonces, yo creo que eso también dio pie para que más personas se fuesen sumando y pudiéramos celebrar esta gran mayoría que se articuló en el Congreso, tanto en el Senado, que fue casi unánime, como en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde fue una amplia mayoría la que optó por aprobar esas enmiendas, y ahora está listo para ser promulgado como ley. Así que estamos bastante contentos. Conversábamos, ministro, que para no hacerse falsas ilusiones en lo inmediato, esto tiene un plazo, son 5 años para que ya esté aplicado en todos los lugares. En todo el Código del Trabajo. Exactamente, pero hay también plazos más cercanos que tienen que ver con cómo se va a ir reduciendo la jornada de aquí a 1 año, a 2 y hasta los 5 años en que se termine de implementar por completo. Tal cual. La gradualidad que estableció este proyecto es de 5 años y la modalidad es que los primeros 12 meses hay que reducir 1 hora la jornada de 45 a 44. Ya. Luego, en 2 años más va a haber una siguiente revisión para que tengan que haber 2 horas de reducción adicionales. O sea, luego, ya iríamos en 42. Y luego las últimas 2 son 43. Posterior 2 años después. Perfecto. Y ahí tienen que ser 2 horas menos. Entonces, así en 5 años se logran completar la reducción de jornada de 5 horas de 45 a 40. Pero está también esta otra opción que conversábamos de una modalidad del 4x3, ¿cómo se ha ido? Así es. ¿De qué se trata y de qué manera se suman los trabajadores a eso? Hay varias modalidades diversas, porque las jornadas laborales, y eso fue varias de las cosas que se complementaron en el trámite en el Senado, que son bien específicas. Por ejemplo, trabajadores o trabajadoras, particularmente trabajadoras de casa particular, que trabajan puertas adentro. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Que no hay posibilidad de fiscalizar las horas, es bien difícil, y por lo tanto lo que se hizo ahí es que se suman 2 días de descanso al mes, ¿ya? Y por lo tanto eso la propia trabajadora con sus empleadores van a ver qué día se hace, pero no se pueden acumular más de 2 o 3 meses, ahí el detalle, pero en el fondo que se los tenga que tomar, porque la gracia es tener un descanso. O por ejemplo la gente de la minería tiene otros turnos y de repente las jornadas implican trabajar varios días continuos porque estás en una zona muy alejada donde establecen los campamentos y donde está la faena. En esos casos lo que se busca es también agregar 2 días feriados que las personas puedan ir acumulando. Y de esa manera, en cada régimen especial se buscó una modalidad especial. Pero en términos generales, los trabajadores en conjunto con los empleadores pueden convenir, por ejemplo, esta modalidad 4x3. Y eso permite que las personas puedan, por así decirlo, tener más trabajo durante 4 días, es decir, 10 horas durante el día, concentrarlo, pero tener, como por así decirlo, un fin de semana extendido con un día adicional. Y esto es
Con acuerdo, por acuerdo eso entre tiene que ambas acordarse, partes. Eso tiene que acordarse entre ambas partes, claro. Ya, no es que y el no trabajador todas las lo empresas, determina... no claro. todas las empresas les conviene, porque hay algunas que les conviene que tengan más extensión por días, porque los horarios quizás de atención, etcétera, no son tan extensos, y hay otras que quizás en el ámbito productivo les pueda convenir. Y esa flexibilidad o diferentes posibilidades que tiene la ley para la implementación, lo importante es que siempre la ley en todos los casos va en beneficio de los trabajadores y trabajadoras para reducir su jornada. La forma en cómo se reduce va a depender de distintas adaptaciones, contextos y necesidades que tengan también las empresas. Pero lo que se garantiza es eso, que la jornada se reduce sí de la manera que más acomode a empleador y a trabajador. Tal cual. Este proyecto para todas las personas del Código del Trabajo involucra más descanso, ya sea con días feriados que se van acumulando o con acuerdos que permitan, por ejemplo, tener modalidad 4x3 o que en todos los días se trabaje una hora menos y así llegar antes todos los días a la casa. ¿Qué pasa con el tema de los sueldos, de las remuneraciones? Porque también es una preocupación, lógicamente, que si va a trabajar 5 horas menos en la semana, puedan creer que a lo mejor va a tener un perjuicio económico para ese trabajador. Bueno, la buena noticia es que este proyecto de ley hace que mantenga en los contratos, a pesar de que hay una reducción de jornada por ley, que no se afectan los salarios reales, es decir, las personas tienen que mantener el mismo salario que contempla sus contratos. Como hablábamos justo antes, la excepción tendría que ser que alguien desvincule, despida al trabajador para contratarlo por menos, o sea, como por menos sueldo, y eso a la larga al empleador tampoco le conviene, ni por términos económicos, porque tendría que realizar un finiquito, indemnización, claro, ni tampoco en términos de relaciones laborales. Yo creo que este es un proyecto que en general la ciudadanía está abrazando, y yo diría que tanto empleadores como trabajadores van a ver los beneficios que tiene una ley de estas características. Las más de 500 empresas que ya tienen el sello de 40 horas lo han visto con su propia experiencia y han agradecido también esta facilitación que de alguna manera tuvo el Ministerio del Trabajo de ir incentivando esto en muchas pymes que lograron hacerlo y que hoy día tienen mucho mejores resultados. Sin duda un triunfo legislativo para este gobierno, y que a uno inevitablemente le hace acordarse de los fantasmas que sonaron cuando recién se empezó a hablar de esto, que no íbamos a poder ir a la Copa del Mundo o a ¿se acuerda? A los campeonatos, que no se iban a poder apagar los incendios porque se terminaba la jornada laboral. Todo eso ya es parte del pasado, yo creo pero que, claro, pone en riesgo algo de lo que se viene. Yo diría que cuando empezó este debate se llenó de caricaturas por este mismo sentido, pero a medida que fue avanzando, muchas personas que tenían una postura contraria fueron entendiendo que esto está respaldado por evidencia internacional, esto muchas veces a los mismos empleadores también les convenía por las medidas que se puedan aceptar en materia de flexibilidad. Entonces había una posibilidad de generar un acuerdo y que este fuese bueno para el país, y lo meritorio, creo, de la tramitación que llevó la ministra del Trabajo y el subsecretario del Trabajo es que lograron aunar posturas y avanzar en algo que es de beneficio directo para las familias trabajadoras de nuestro país. Ministro Giorgio Jackson, muchas gracias por estar aquí, por la conversación y por explicar algo que sin duda van a tener que seguir haciendo durante toda esta semana y estos días hay muchas preguntas que van a ir llegando, y lo más probable es que todas se sistematicen para que estén también en la página web del Ministerio del Trabajo, y así las personas puedan recurrir de manera instantánea en el momento que deseen a ese banco de preguntas frecuentes que se están realizando. Perfecto, muchas gracias, que esté muy bien. Vamos nosotros a una pausa y ya estamos de regreso con más en T13 Digital PM.